Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra murciélago, casi siempre imagina lo mismo. Un vampiro, un animal oscuro, algo que transmite enfermedades, una criatura que sale de noche para beber sangre. Es una imagen tan repetida que parece imposible verla de otra manera. Pero hay un problema. Esa imagen representa únicamente a una pequeñísima parte de todos los murciélagos que existen. Y cuando descubres la realidad, entiendes que probablemente estamos hablando del mamífero más incomprendido del planeta. Porque de las más de 1.400 especies conocidas, únicamente 3 se alimentan exclusivamente de sangre. Solo 3. Todas las demás hacen trabajos completamente distintos. Algunas polinizan flores, otras dispersan semillas. Muchas controlan poblaciones enormes de insectos. Y varias esconden uno de los mayores misterios de la biología moderna. Un secreto que podría ayudarnos incluso a comprender por qué envejecemos. Todo empieza con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué un murciélago vive tanto? En biología existe una regla que funciona sorprendentemente bien. Cuanto más pequeño es un mamífero, menos años suele vivir. Un ratón pesa apenas unos gramos. Su corazón late a una velocidad enorme. Su metabolismo funciona a toda velocidad, y normalmente muere después de 2 o 3 años. Un elefante, en cambio, puede vivir varias décadas. Su cuerpo es inmenso. Su metabolismo es mucho más lento, y esa diferencia parecía repetirse prácticamente en todos los mamíferos, hasta que aparecieron los murciélagos, porque los murciélagos rompieron la regla. Algunas especies pesan menos que un ratón, caben dentro de la palma de una mano, y aún así viven 20, 30, incluso más de 40 años. Es una diferencia tan extraordinaria que durante mucho tiempo los científicos pensaron que debía existir algún error. Pero no lo había. Uno de los casos más famosos ocurrió con un pequeño murciélago de Brandt. Fue marcado por investigadores cuando era joven. Décadas después apareció nuevamente. Seguía vivo. Habían pasado más de 40 años. Para un animal de ese tamaño era algo casi imposible. Sería como descubrir un ratón que hubiera vivido varios siglos. Entonces comenzó una carrera científica para intentar responder una pregunta. ¿Qué hace diferente a los murciélagos? Las respuestas empezaron a aparecer poco a poco. Dentro de nuestras células existen unas pequeñas estructuras llamadas telómeros. Funcionan como protectores del ADN. Cada vez que una célula se divide, esos extremos suelen hacerse un poco más cortos. Con el tiempo llegan a un punto donde la célula deja de dividirse correctamente. Es uno de los procesos asociados al envejecimiento. En muchos murciélagos ocurre algo completamente distinto. Sus telómeros apenas se acortan, o lo hacen muchísimo más despacio que en otros mamíferos de tamaño similar. Pero eso no es todo. También poseen sistemas especialmente eficientes para reparar daños en el ADN. Es como si sus células dedicaran mucho más esfuerzo al mantenimiento antes que al desgaste. Y todavía existe otro detalle incluso más sorprendente. Nuestro sistema inmunológico nos protege, pero también puede convertirse en un enemigo. Con los años, muchas personas desarrollan una inflamación constante de baja intensidad. No suele sentirse, pero poco a poco daña tejidos, acelera el envejecimiento y favorece la aparición de distintas enfermedades. En varias especies de murciélagos ocurre justo lo contrario. Su respuesta inflamatoria está mucho mejor controlada. Pueden reaccionar frente a una amenaza sin provocar un daño excesivo sobre su propio organismo. Y esa característica no solo ayuda a explicar por qué viven tanto, también ayuda a resolver otro misterio. Pero antes hay que hablar de los únicos murciélagos que todos conocen, los vampiros. Existen únicamente 3 especies de murciélagos hematófagos. Todas viven en América, y ninguna se parece demasiado a los monstruos de las películas. El más famoso es el vampiro común. Es pequeño, pesa apenas unas decenas de gramos, y posee una capacidad extraordinaria.
Puede detectar el calor emitido por los vasos sanguíneos que pasan bajo la piel de otro animal. No necesita abrir grandes heridas. No perfora como imaginamos. Hace un corte extremadamente pequeño utilizando unos incisivos increíblemente afilados. Después espera. Su saliva contiene sustancias que impiden que la sangre coagule rápidamente. Mientras el líquido sigue fluyendo, el murciélago simplemente lame, no succiona, no chupa como aparece en muchas historias, y precisamente esa saliva llamó la atención de los científicos. Durante años, se estudiaron algunas de sus proteínas por su capacidad para impedir la formación de coágulos. Incluso llegaron a desarrollarse compuestos experimentales para tratar determinados problemas relacionados con trombos. Aunque esas investigaciones no terminaron convirtiéndose en tratamientos habituales, demostraron algo importante. Hasta un animal tan temido puede esconder moléculas con un enorme interés médico. Pero quizá lo más inesperado de los vampiros no sea cómo se alimentan, sino cómo se comportan entre ellos. Porque un vampiro puede morir de hambre, después de apenas unos días sin conseguir sangre. Y eso convierte cada noche de caza en una cuestión de vida o muerte. Entonces ocurre algo extraordinario. Si un individuo regresó sin alimento y otro sí consiguió alimentarse, el segundo puede regurgitar parte de la sangre que almacenó para compartirla. Y no siempre ocurre entre familiares. También sucede entre individuos que anteriormente ya se habían ayudado mutuamente. Es uno de los ejemplos más conocidos de cooperación recíproca entre mamíferos. El animal que muchas personas consideran una criatura egoísta resulta ser uno de los mamíferos más cooperativos que existen. Pero los vampiros representan solo una mínima parte de toda la familia. La inmensa mayoría de los murciélagos jamás probará una gota de sangre. Y son precisamente ellos quienes sostienen algunos de los ecosistemas más importantes del planeta. Muchos se alimentan de fruta. Otros buscan néctar durante toda la noche. Mientras vuelan de flor en flor, su cabeza termina completamente cubierta de polen. Después visitan otra planta. Y luego otra. Sin darse cuenta realizan el mismo trabajo que asociamos normalmente con las abejas. Solo que durante la noche, más de 500 especies de plantas dependen en distinta medida de los murciélagos para reproducirse. Entre ellas aparecen árboles gigantes, cactus, frutas tropicales y una planta especialmente conocida, el agave, la planta con la que se produce el tequila. Los murciélagos de nariz larga transportan el polen entre flores silvestres de agave, ayudando a mantener la diversidad genética de estas poblaciones. No significa que el tequila desaparecería sin ellos. La realidad es más compleja, pero sí significa que las poblaciones naturales perderían una parte importante de su capacidad para mantenerse saludables a largo plazo, y eso convierte a estos pequeños mamíferos en aliados silenciosos de todo un ecosistema. Mientras la mayoría duerme, ellos continúan trabajando, sin ruido, sin reconocimiento. Y todavía no hemos hablado de los murciélagos que probablemente realizan el trabajo más impresionante de todos, los cazadores de insectos. Ellos cambian cada noche el equilibrio entre millones de pequeños animales, y lo hacen a una escala que resulta casi imposible imaginar. Los murciélagos insectívoros salen a cazar cuando el sol desaparece. Mientras casi todos los depredadores diurnos descansan, ellos comienzan su jornada. Pero aquí aparece un problema. ¿Cómo puede un animal atrapar insectos en una oscuridad donde nosotros apenas distinguimos nuestras propias manos? La respuesta parece salida de la ciencia ficción. Los murciélagos construyen imágenes usando sonido. No necesitan ver, escuchan. Cada pocos milisegundos emiten pulsos de ultrasonido. Son sonidos tan agudos que el oído humano es incapaz de percibirlos. Esas ondas chocan contra ramas, hojas, insectos o cualquier obstáculo. Después regresan convertidas en ecos, y el cerebro del murciélago interpreta toda esa información. No escucha simplemente un ruido.
Reconstruye un mapa tridimensional completo del espacio que lo rodea. Sabe dónde está cada objeto, qué tamaño tiene, a qué distancia se encuentra. Incluso puede detectar cómo se mueve. Todo ocurre en una fracción de segundo. Mientras nosotros necesitaríamos una linterna, él puede atravesar un bosque completamente oscuro sin tocar una sola rama. Algunas especies son capaces de detectar objetos increíblemente pequeños. Un simple alambre, de apenas 1/10 de milímetro, puede producir suficiente eco para ser localizado durante el vuelo. Y mientras interpreta miles de ecos por segundo, también persigue insectos que cambian constantemente de dirección. Es uno de los sistemas de navegación más sofisticados que ha desarrollado la evolución. Gracias a esa capacidad, cada noche comienza una auténtica cacería aérea. Los murciélagos capturan polillas, escarabajos, mosquitos, moscas, saltamontes pequeños y una enorme cantidad de insectos agrícolas considerados plagas. Una sola captura parece insignificante, pero millones de murciélagos cazando al mismo tiempo producen un efecto gigantesco. Existe una colonia famosa que ayuda a entender esa escala. Se encuentra en la cueva de Bracken, en Texas. Durante décadas ha sido considerada una de las mayores concentraciones de mamíferos del planeta. Cuando llega el atardecer, millones de murciélagos abandonan la cueva. No cientos, ni miles, millones. La columna que forman al salir puede extenderse durante kilómetros. En ocasiones es tan densa que aparece en los radares meteorológicos. Los sistemas llegan a confundir aquella nube viva con una tormenta. Pero no es lluvia. No son nubes. Son millones de murciélagos comenzando su jornada. Durante pocas horas consumirán cantidades inmensas de insectos. La presión que ejercen sobre esas poblaciones es tan grande que modifica el equilibrio de todo el ecosistema y también beneficia directamente a los seres humanos. En 2011, un estudio intentó calcular cuánto dinero ahorraban los murciélagos a la agricultura estadounidense, simplemente haciendo aquello que llevan millones de años haciendo: comer insectos. El resultado sorprendió incluso a los investigadores. Su trabajo representa miles de millones de dólares cada año, porque menos insectos significa menos daños en los cultivos, menos pérdidas económicas, y también menos necesidad de utilizar pesticidas. Sin murciélagos habría que aplicar muchos más productos químicos. Eso implicaría mayores costes para los agricultores, más contaminación, más impacto sobre otros animales, y una agricultura mucho más dependiente de intervenciones humanas. Mientras la mayoría duerme, estos pequeños mamíferos protegen enormes extensiones de cultivos sin cobrar absolutamente nada. Y, sin embargo, siguen siendo uno de los animales más temidos del planeta. Pero entonces aparece la pregunta más incómoda. Si los murciélagos son tan beneficiosos, ¿por qué siempre escuchamos hablar de ellos cuando aparece una enfermedad? La respuesta es complicada, y también muy diferente de lo que suele contarse. Es cierto que distintas especies de murciélagos pueden albergar virus. Entre ellos se encuentran coronavirus, virus de la rabia, ébola, Nipah y otros patógenos conocidos. Pero eso no significa que todos los murciélagos estén enfermos, ni que todos transmitan enfermedades, ni mucho menos que cualquier murciélago represente un peligro para las personas. Lo realmente interesante es otra cosa. Muchas especies pueden convivir con determinados virus sin desarrollar la enorme inflamación que esos mismos microorganismos provocarían en otros mamíferos. Y aquí volvemos al secreto de su longevidad. Su sistema inmunológico parece haber encontrado un equilibrio extraordinario. Cuando detecta una amenaza, responde, pero evita desencadenar una reacción descontrolada que termine dañando al propio organismo. En muchos mamíferos, una inflamación excesiva puede resultar casi tan peligrosa como la infección. Los murciélagos parecen controlar mucho mejor ese equilibrio. Los científicos todavía intentan comprender todos los mecanismos implicados. No existe una única explicación, ni una fórmula universal.
Cada especie presenta características diferentes, pero cuanto más estudian su biología, más preguntas aparecen. ¿Por qué esos mecanismos podrían ayudar a comprender enfermedades humanas relacionadas con la inflamación? Podrían ofrecer pistas sobre el envejecimiento, incluso abrir nuevas líneas de investigación para futuras terapias. Es una paradoja fascinante. Durante siglos los hemos considerado una amenaza, y quizá precisamente en ellos encontremos algunas respuestas para proteger nuestra propia salud. Mientras tanto, la vida continúa. En algún lugar de América, un murciélago de nariz larga acaba de introducir la cabeza dentro de una flor de agave. Sale cubierto de polen. Vuela hasta otra planta, y sin saberlo ayuda a mantener poblaciones enteras. En África, otro murciélago visita las enormes flores del baobab durante la noche. Sin él, muchos de esos árboles tendrían muchas más dificultades para reproducirse. En una selva tropical, un murciélago frugívoro come un fruto. Horas después expulsará las semillas a kilómetros del árbol original. Gracias a ese viaje, nuevas plantas comenzarán a crecer lejos de la competencia de sus padres. Y en Texas, millones de murciélagos siguen devorando insectos mientras los agricultores duermen sin imaginar que buena parte de sus cultivos está siendo protegida desde el cielo. Todo ocurre al mismo tiempo, en silencio, sin que casi nadie lo vea. Y quizá esa sea la mayor injusticia que ha sufrido este animal. Durante siglos hemos reducido toda su historia a un único estereotipo: el vampiro, cuando en realidad la inmensa mayoría nunca probará sangre. Serán jardineros invisibles de los bosques, guardianes de los cultivos, polinizadores nocturnos, dispersores de semillas, y protagonistas de algunos de los descubrimientos científicos más prometedores de nuestro tiempo. Más de 1.400 especies. Solo 3 viven de la sangre. Todas las demás cuentan una historia completamente distinta. Una historia que demuestra que el miedo casi siempre aparece cuando dejamos de entender aquello que tenemos delante. Y pocas criaturas representan mejor esa idea que el murciélago. El único mamífero capaz de volar de verdad. El animal que desafía las reglas del envejecimiento. El cazador que limpia nuestros campos cada noche. Y el ser vivo que, sin hacer ruido, lleva millones de años sosteniendo ecosistemas enteros, mientras la mayoría de nosotros sigue creyendo que solo es un vampiro con alas.